Creamos un video musical completo con Veo3 de Google AI, aprovechando todo su potencial. Y en este video te mostramos paso a paso cómo lo hicimos, para que tú también puedas crear los tuyos con inteligencia artificial. Para comenzar, accede a Veo3 a través de Flow. Inicia un nuevo proyecto y una vez en la interfaz de creación, identifica la barra donde redactarás tus comandos de texto, conocidos como prompts. En el botón de opciones puedes elegir el modelo que prefieras. Hasta la fecha de edición de este video, las opciones disponibles incluyen Veo3 Quality, capaz de generar conversaciones y efectos de sonido. Aprovechando, damos un servicio a la comunidad para reportar este bache. El modelo Fast, más económico. Y Veo2, la opción disponible para imagen a video. Aquí también eliges la cantidad de videos generados por comando. Ten en cuenta que si lo tienes en 4, se te cobrarán 400 créditos tras cada generación con Veo3 calidad, por lo que te recomendamos tenerlo en valor de 1. Tus prompts pueden ser tan básicos como quieras, pero las capacidades de entendimiento del mundo de Veo3 son una de sus fortalezas más notables. Para aprovechar esto al máximo, deberás ser lo más claro y específico posible. Por eso, te compartiremos la estructura sugerida por el mismo Google para lograr los mejores resultados. Comienza describiendo al sujeto de forma detallada. Luego la acción. Y después el entorno. A partir de ahí, puedes añadir el tipo de toma, dirección del movimiento o angulación de cámara. La iluminación, la paleta de colores y el estilo visual, ya sea animación o realismo cinematográfico. Cuantos más detalles incluyas en tu prompt, menor será el riesgo de obtener resultados inesperados por falta de contexto o ambigüedad. También podrías incluir efectos de sonido o diálogos, pero como estamos creando un video musical, esto no nos interesa por ahora, ya que podría generar subtítulos automáticos que afecten la estética del clip. Aquí es donde entra la parte creativa, definir la historia que vas a contar, según el tipo de música y el concepto de tu canción. Puedes lograr escenas con mucha dinámica, como esta que usamos en nuestra apertura, un Hyperspeed Shot con dron, que al final de la secuencia revela una primera toma de nuestro personaje principal. Tu personaje debe poder replicarse escena tras escena a lo largo del video, por eso es importante hablarte de técnicas para lograr consistencia. El primer método consiste en crear una plantilla de texto de tu personaje. Tómate el tiempo de escribir cada detalle, cómo lleva el pelo, cómo es su rostro, cómo es su vestimenta característica y cualquier otro rasgo importante. Guarda este texto como base y úsalo en cada uno de tus prompts, donde tenga que aparecer tu individuo, para que la IA mantenga al personaje lo más fiel posible a esa primer descripción. Edita solo la segunda parte del prompt a partir de la acción. Esta técnica no es la más eficiente, pero si la haces bien, te dará un personaje con los rasgos principales presentes en cada una de tus escenas. El segundo método es usar la función nativa de Veo3 para secuenciar videos, Flow. Para esto, deberás crear una primera escena donde aparezca claramente tu personaje. Da clic en el video generado y selecciona Agregar a escena. Luego, dirígete a la parte superior para entrar al creador de escenas. Una vez ahí, selecciona la escena y haz clic en el símbolo de más para desplegar las opciones y elige la que nos interesa, Ira. Al seleccionarla, tendrás la oportunidad de crear el siguiente corte de tu escena. En ese nuevo prompt, deberás indicar lo que ocurre a continuación, centrándote en la acción del videoclip. Esto generará una secuencia bastante coherente que toma como referencia el último fotograma del video anterior, permitiéndote narrar tu historia tal como si fueras un director de cine. Sin embargo, debes saber que este método no siempre produce los resultados más precisos. A veces, la IA puede modificar al personaje o cambiar el contexto por completo.
Además, con cada nueva generación, la estética puede volverse menos nítida, debido a la pérdida progresiva de resolución. Por eso, aquí va un tip extra. Utiliza la función IRA, pero antes de generar la siguiente escena, reemplaza la imagen del último fotograma por una imagen más nítida del personaje. Ahora haremos una salida forzada para revisar un método que te puede ayudar a obtener una imagen más clara de tu personaje. Primero, toma una captura del fotograma donde se vean mejor los rasgos de tu sujeto. Guarda esa imagen y dirígete a Runway. Puedes crear una cuenta gratuita que te servirá perfecto para esta tarea con los créditos que te otorgan. Una vez dentro, busca la herramienta Generate Image y accede a la opción Frames. Esta herramienta te permite replicar objetos e individuos de forma muy eficiente. Para usarla, solo necesitas subir tu imagen como referencia. Incluso puedes capturar un par de fotogramas más desde distintos ángulos para que la IA tenga más contexto. Luego, refuerza tu prompt usando la plantilla de personaje que ya creaste y genera una nueva imagen. Si lo haces bien, obtendrás mejores resultados que el primer frame que selecciona Google del último fotograma de la escena anterior. Descarga tus imágenes. Vuelve a donde nos habíamos quedado en la función IRA y reemplaza la imagen seleccionada como último fotograma por esta nueva imagen de tu personaje. Lo más común es que ese frame aparezca unos microsegundos antes de que inicie la nueva escena. Pero con este truco, no solo mejorarás la consistencia del personaje, sino que también conservarás mejor la calidad visual de tu video. Otro modelo de IA que también resulta muy efectivo para esta tarea es Flux Context, en su modo de edición. Ahí puedes indicarle directamente qué quieres que haga con tu imagen y te generará una edición bastante interesante. Por ejemplo, en esta escena le pedimos que nos diera otro ángulo, pero conservando los mismos personajes y el entorno, y nos arrojó este resultado. Lo mismo podrías hacer para pedirle que coloque a tu mismo personaje en otro escenario o con otra vestimenta, según lo que necesites para tu videoclip. De nuevo en Flow. La desventaja de esta última técnica es que IRA, por ahora, solo funciona con VO3 Quality, lo cual lo hace bastante costoso. Además, tampoco nos permite controlar al 100% los resultados. Para solucionar esto, pasaremos al tercer método de consistencia. VEO nos permite introducir imágenes que hayamos generado por fuera o de forma nativa, y luego animarlas. Introduce tu imagen directamente en la barra de prompt y acompáñala con un texto centrado en la acción. Es decir, enfócate en describir lo que sucede en la escena para que la IA tenga más contexto sobre cómo continuar. Al usar una imagen como fotograma inicial, logras mantener con mayor precisión la consistencia en las características del personaje, objetos u escenarios. Puedes generar estas imágenes directamente en el generador de imágenes de VEO. Para acceder a la herramienta, selecciona el símbolo de más que está sobre la barra de tiempo para guardar fotograma como recurso, pero en vez de seleccionar este, ve a Genera una imagen y de nuevo emplea la fórmula de prompts que ya te compartimos al inicio, omitiendo las partes de movimiento de cámara y audio, y genera tu imagen, o utiliza herramientas externas como Runway, Flux Context o Midjourney. La ventaja de este método es que puedes contemplar con antelación todo resultado que animarás, a diferencia de los resultados de texto a video, que poseen un mayor factor sorpresa. ¿Y cuál es la desventaja de esto? Aunque ahora ya es posible animar imágenes tanto con VEO2 como con VEO3 calidad, hay diferencias importantes. VEO2 sigue siendo la opción más accesible en créditos, pero sus resultados no están al nivel visual de lo que logra VEO3. Por otro lado, el modelo Quality de VEO3 ofrece animaciones mucho más potentes, pero cada generación cuesta 100 créditos, así que puede volverse costoso muy rápido. Nuestra recomendación es alternar técnicas según lo que necesites. Si buscas tomas más dinámicas donde no aparezca directamente el personaje, usa VEO3. Y si necesitas usar a tu personaje, ve con Flow usando IRA. Y para las escenas más conceptuales o que necesitas que salgan tal cual las imaginas, primero diseña la imagen y luego anímala. Con esta combinación, puedes lograr algo realmente potente. Una vez que tengas tus clips generados, podrás descargarlos en hasta 1080p de resolución. La opción aparecerá al hacer clic en el icono de descarga. No vamos a profundizar en la parte de edición,
ya que existen muchas alternativas disponibles y seguramente encontrarás un sinfín de tutoriales sobre la app que elijas. Las más comunes son CapCut, Filmora, DaVinci Resolve y Adobe Premiere. En su lugar, queremos contarte cómo logramos algunas partes específicas de nuestro video para que puedas inspirarte o replicar ciertos efectos si los consideras útiles. Estilos visuales. Veo 3 es capaz de generar un sinfín de tipos de video y estilos estéticos. Si lo que buscas son escenas fotorrealistas, incluye en tu prompt palabras como cinematográfico y fotorrealismo. Además, puedes reforzar tu prompt con detalles técnicos como el tipo de cámara, lente, formato o incluso la iluminación, para que la IA entienda que quieres una escena con estándares cinematográficos. También puedes explorar otros estilos como ilustración, pintura, cómic, anime, 3D, videojuegos y todo lo que imagines. Diálogos y sincronización labial. En nuestro video, la canción comienza con una parte hablada. Como el audio ya venía incluido en el track, no pudimos generarlo desde Veo. Aún así, decidimos generar los diálogos con esta IA y luego, en edición, unimos las escenas intentando sincronizar los movimientos faciales con el audio. Lo mismo hicimos con la parte donde la chica canta. En el prompt, indicamos que camina mientras canta. Aunque los resultados de Veo en audio no fueron precisos, simplemente bajamos el volumen del clip generado y sincronizamos lo mejor posible con los movimientos de labios. Para un realismo más exacto, puedes usar herramientas como Runway con Acton, Heigen, Hedra AI o Higgsfield. Hablaremos de estas en otro tutorial. Otros usos interesantes de Flux Context. Este modelo destaca por su capacidad de mantener consistencia entre personajes, objetos y escenarios a lo largo de varias escenas. Además, tiene una potente función de edición de texto. En una escena, queríamos mostrar la perspectiva de lo que la chica estaba escribiendo en su interacción virtual con la IA. Tomamos una captura de pantalla de la interfaz y pedimos a Flux que hiciera zoom sobre un display similar, introduciendo la pregunta en texto. Este fue el resultado. Luego lo animamos con Midjourney Video, aunque también podrías hacerlo desde Veo 2. Transiciones inteligentes. Para lograr transiciones entre escenas con mayor dinámica visual, puedes usar herramientas que te permiten seleccionar un fotograma inicial y uno final, y describir con un prompt lo que sucede entre ambos. Recomendamos Runway Gen 3, Kling 1.6 o, especialmente, Dream Machine de Luma Labs, con su modelo Ray 2. Captura el último fotograma de tu escena, guárdalo y llévalo a Ray 2 como imagen inicial. Luego selecciona una imagen final y describe detalladamente lo que ocurre en ese intervalo. Así lograrás una transición fluida que conecta tus clips de forma coherente. Después solo anima el que fue el último fotograma de la transición, para que la dinámica continúe hasta que tú lo desees. ¿Cómo obtener dos personajes en una misma toma? Una duda común es cómo lograr consistencia cuando quieres incluir dos personajes en la misma imagen. Para esto, lo mejor es usar de nuevo Runway con Frames. Primero, genera versiones consistentes de cada personaje por separado. Luego, usa las dos mejores imágenes como referencia y modifica tu prompt para incluir a ambos, describiendo con detalle sus posiciones y características. Con algunos intentos, obtendrás buenos resultados. Ritmo de edición. Independientemente de la app que uses para editar, lo más importante en un video musical es el ritmo. Esto significa alinear los cambios visuales con la música. Por ejemplo, en los silencios puedes usar fundidos a negro para intensificar el momento. En cambios rítmicos o golpes fuertes, puedes hacer cortes o introducir efectos y transiciones que acentúen el clímax. Básate también en la letra para construir una narrativa visual. El storytelling es fundamental. Conecta la temática del video con lo que narra la canción. Esto mantiene al espectador enganchado de principio a fin. Puedes planear la historia con ayuda de IA. Si no tienes una idea clara, pídele al chatbot, como Gemini o ChatGPT, que analice el género, la letra, las emociones del track y te proponga una narrativa. Si ya tienes una idea, cuéntasela o haz un borrador y pídele retroalimentación.
Una vez que tengas una historia con inicio, desarrollo y desenlace, agrega detalles técnicos como duración del track y cuántas escenas vas a dividir. Así puedes convertir cada escena en un prompt base que luego personalices. Censura. Probablemente te hayas topado con el problema de la censura dentro de Veo 3. A veces, la IA malinterpreta palabras en tu prompt y limita los resultados, incluso sin intención. Esto también ocurre en otras IA como Midjourney, Kling o Minimax. Sin embargo, hemos visto que Seedance AI tiene mucha mayor tolerancia. Con esta herramienta puedes obtener escenas más realistas de batallas, besos intensos u otras situaciones que suelen ser censuradas. Si te interesa este tema, te dejamos un tutorial completo al respecto. También puedes ver el video musical que mostramos como ejemplo en esta guía, disponible en nuestro canal alternativo. Y si aún no sabes cómo empezar en Veo 3, te dejamos el manual básico de introducción. O si te interesa crear tu propia música desde cero con Suno, aquí tienes el tutorial más completo y actualizado. En cualquiera de los videos que elijas, nos seguimos viendo por allá. Mucho éxito con tus videos. Y si tienes cualquier duda, te leemos y respondemos en los comentarios.